Vamos a ver una de las charlas de la jornada de educación de Fundación Achis. María Jesús Flores nos va a ayudar a entender el cerebro de nuestros hijos e hijas. El resto de ponencias en nuestro canal de YouTube. Voy a dar unas pequeñas pinceladas que son necesarias para comprender ese neurodesarrollo, ¿no? Ese desarrollo del cerebro. Bien, primero sería fundamental saber qué es una sinapsis. Pues bien, una sinapsis, como bien lo indica aquí, es una conexión entre una neurona y otra en la que se da un traspaso de información. Vale. Una sinapsis, prácticamente la red sináptica, es decir, esas conexiones que se producen entre esas neuronas, lo que se pueden trasladar o lo que se puede entender es lo que conforman el aprendizaje. Ahora veréis, tenemos aquí una imagen en la que, bueno, se puede observar el cerebro de un recién nacido, el cerebro de un niño o una niña de 6 años y de un o una adolescente de 14 años. Vemos que esas neuronas están ahí. Como dato curioso, añadir que nacemos con un número que, bueno, prácticamente es la totalidad de las neuronas que tenemos en la etapa adulta, pero lo que no tenemos son esas conexiones entre esas neuronas. A medida que nos vamos desarrollando y vamos creciendo, vamos a ir formando esas conexiones, que es lo que entendemos como el aprendizaje. Cada vez que aprendemos algo, se forma una red, se forma una conexión, se forma una sinapsis, y entonces es por ello que ese aprendizaje queda y perdura. Si nos damos cuenta, pues eso, nada más nacer apenas tenemos conexiones sinápticas. A los 6 años tenemos muchísimas conexiones sinápticas. Esto es porque durante la etapa de la primera infancia realmente aprendemos muchísimo. De hecho, pues todos los que sois padres y madres que estáis escuchando y tenéis en mente esa etapa, veis cómo cambian los niños y las niñas y cómo evolucionan a una velocidad impresionante, ¿no? Yo soy madre reciente, tengo un bebé de 5 meses y el cambio entre una semana y otra es, vamos, increíble, ¿no? Y es precisamente por eso, porque se están formando todas esas redes de comunicación interneuronal. Aquí habría que añadir otro concepto clave, y es que si nos damos cuenta, a los 14 años parece como que hay menos conexiones. Ha habido ahí algo, ¿no? Esto es lo que se conoce como poda neural. La poda neural lo que nos permite es fijar o reforzar todas aquellas conexiones, todos aquellos aprendizajes que son fundamentales, que son más útiles, que van a perdurar, y quitar aquellos superfluos, aquellos que no nos van a ser útiles, ¿no? Es un mecanismo adaptativo que tiene el ser humano. Esto quizá lo retomemos luego, ¿no? En el cerebro adolescente. Otro concepto clave sería la división que tenemos entre los hemisferios, ¿no? Sabemos que el cerebro se divide en 2 hemisferios, el izquierdo, el derecho, y que, bueno, hay uno de los hemisferios que suele ser el dominante. En el caso de las personas diestras es el cerebro, o sea, el hemisferio izquierdo el que va a ser dominante. A este concepto se le conoce como lateralidad. Esto no quita, o sea, es cierto que en el caso de las zurdas el dominante va a ser más bien el derecho, pero no quita que este reparto que os voy a explicar no se dé, o sea, no es que, bueno, ahora os explicaré mejor cuando os comente las competencias de cada uno de los hemisferios. Por un lado tenemos que el hemisferio izquierdo es aquel donde se ubica principalmente lenguaje, lectura y escritura, pensamiento lógico, razón, ciencia. Por así decirlo, es esa parte del cerebro o es nuestro cerebro más racional, ¿vale? Más racional, más lógico, y donde procesamos todo lo que tiene que ver con el lenguaje verbal. Por el contrario, en el hemisferio derecho tendríamos ese pensamiento más abstracto, el cerebro más emocional, la música, la creatividad, la intuición, bueno, me he pasado, y el arte, ¿vale? Aquí podríamos estar definiendo más una parte del cerebro o un hemisferio mucho más creativo, mucho más intuitivo.
lo que os explicaba, ¿no? Con este concepto de la lateralidad. ¿Quiere decir que los zurdos o los diestros son más menos racionales, más menos creativos? No, porque convergen. Y esto además, bueno, pues dependiendo de cuál sea dónde esté situada la dominancia, se sitúa en uno u otro. ¿Vale? Continuamos con otro concepto clave que sería necesario también para entender el neurodesarrollo, especialmente en las etapas que vamos a centrarnos, ¿no? En las etapas primarias. Bien, aquí tenemos un dibujito del cerebro en el que vemos una diferencia de colores. Digamos que esto es la evolución que ha ido sufriendo nuestro cerebro en nuestra especie. El rojo, el cerebro más interno, sería lo que conocemos como el cerebro reptiliano, que es el más primitivo, el más antiguo que tenemos. Este es el encargado de, bueno, ahora os lo comento, ¿no? Cerebro reptiliano, cerebro emocional, cerebro racional. El reptiliano es el encargado de mediar en las constantes vitales, en la supervivencia, en regular los estados de alerta, es decir, sueño-vigilia, y la temperatura corporal, etcétera. Es decir, aquel que no precisa de un funcionamiento consciente, por así decirlo, ¿no? Y que compartimos pues, con otras muchísimas especies. El cerebro emocional sería aquel que compartimos con los mamíferos y es precisamente aquel, como bien dice, que distingue entre estímulos agradables, estímulos desagradables, procesa las emociones y lo que hace es activarse frente a esos estímulos agradables y evitar aquellos estímulos desagradables. Bueno, aquí situándolo en ese neurodesarrollo, en esas etapas evolutivas que comentaba, realmente nacemos con un cerebro reptiliano y con un cerebro emocional muy activo. Es decir, el bebé lo que busca es pues esa necesidad de apoyo, de seguridad. Más adelante, como decía Rosa, de apego, ¿no? El cerebro emocional va a ser el que vaya a dirigir esa necesidad de apego. También en parte con el cerebro racional, porque este es el que va a encargarse de saber cuándo y dónde está mi figura principal de apego. Ahí estamos, ¿no? Porque el cerebro racional es aquel que es el último, el que más tarde hemos adquirido en nuestra especie, es el que tiene esa parte de conciencia propia, el que se encarga en el razonamiento, en la comunicación, en la empatía. Bien, este cerebro es el que ya se empieza a desarrollar sobre los 2-3 años. Por lo tanto, y aquí entendiendo, ¿no? O sea, si tenemos en cuenta que un bebé lo que busca es esa necesidad de protección, esa necesidad de satisfacer sus necesidades básicas, ¿no? Luego, teniendo en cuenta esto, hemos de saber que hasta determinada edad no vamos a poder razonar y no vamos a poder entrar a razonamientos. Esto no quita que 2-3 años es cuando ya está más en auge ese desarrollo. Antes quizá ya empieza a desarrollarse, ya empieza a crear esas redes sinápticas de las que hablaba. Pero precisamente eso, ¿no? Tener en cuenta en qué momento está presente o impera cada uno de esos cerebros que estoy comentando. Por lo tanto, ante una rabieta en una determinada etapa evolutiva, de poco nos va a servir el razonamiento, ¿no? Porque ahí lo que está actuando claramente es el cerebro emocional. Y correcto, toma de decisiones, que me lo dejaba. Vale, por último también una pequeña pincelada de neuroanatomía, que considero que es importante también de cara a entender luego el desarrollo. La corteza cerebral, que es la capa más superflua, la capa que está por encima, la dividimos en esta serie de lóbulos y es aquí donde ubicamos diferentes funciones, ¿vale? Empezando por detrás hacia adelante, es decir, desde áreas posteriores a áreas anteriores, lo que vemos es que el lóbulo occipital se encarga de la percepción visual y de la visión. El lóbulo temporal se encargaría o tendría más esa función en la audición, la visión especializada y la comprensión del lenguaje. El lóbulo parietal, situándolo más en la parte superior de la cabeza, del cráneo,
sería aquel encargado en la percepción somestésica, en la organización del espacio y en el cálculo. Y el lóbulo frontal lo tendríamos más ubicado en lo que son las funciones ejecutivas, ¿no? Planificación, atención, control motor, memoria, FFEE son funciones ejecutivas. Y la expresión lingüística, ¿vale? Aquí es donde impera más la parte de la comprensión y del dominio del lenguaje. Bien, esto es un dato, esto es importante saberlo, cada área, en qué o cuál es la funcionalidad de cada área, porque el cerebro madura de atrás hacia adelante, ¿no? Desde áreas posteriores a áreas anteriores. Y aquí podemos entender, y ahora veremos en la parte de neurodesarrollo infantil, ¿no? Cómo, pues al principio, lo que van a adquirir nuestros bebés, nuestras bebés, es la percepción, el manejo del espacio, las habilidades motoras, el saber moverse, ¿no? A través de esos aprendizajes, de esas conexiones neuronales que están estableciendo, y luego posteriormente se va a ir formando todo lo demás, ¿vale? Hasta llegar a la adolescencia, que ahora iremos viendo. Bien, pues como comentaba, ¿no? Hasta los 3-4 años hay una máxima capacidad de cambio, adaptación y desarrollo de habilidades. Digamos que es la etapa o el periodo en el que mayor aprendizaje se da, ¿no? Y lo que os comentaba, los que sois padres, madres, lo habéis podido ver, ya no solo en cuanto a conocimiento del entorno, sino a aprender a andar, a hablar, a interactuar, a reconocer. Todo ello es precisamente porque en esa etapa es donde se está dando ese cúmulo, ¿no? de aprendizaje y de experiencias. Y luego habría que añadir este término, el de neuroplasticidad. Bien, la neuroplasticidad no deja de ser los cambios que se generan en nuestro cerebro por influencia del ambiente, del entorno. Y aquí podríamos distinguir entre dos, entre la experiencia esperada, que es la común, y como ejemplo de ello son los sistemas sensoriales y motores, y es que se requiere experiencia para su desarrollo. Es decir, y aquí está el ejemplo de los sistemas sensoriales y motores. Nosotros nacemos sin tener esas capacidades sensoriales y motoras desarrolladas, los bebés no saben quizá percibir, ¿no? Nacen y apenas pueden ver, no pueden moverse, y poco a poco, a raíz de esos aprendizajes, de esas redes de conexiones, van aprendiendo a escuchar, a percibir, a discriminar diferentes estímulos, a moverse, a andar, ¿no? Ello es debido también a que hay una experiencia. De hecho, la cuestión es que cuando se priva de esa experiencia, hay un momento clave en el que ya no se va a poder desarrollar esas habilidades, esos sistemas, ¿no? Si hay un determinado momento en el que si un niño, una niña no ha aprendido a ver, no ha aprendido a andar, va a ser muy, muy complicado, va a ser difícil que lo haga. Pero obviamente esto es algo común en la especie y por aprendizaje vicario, es decir, por observación pura y dura, los niños y las niñas van aprendiendo. Y luego, por otro lado, tendríamos la experiencia dependiente, que es la particular, la individual. Esta dura toda la vida, se pueden aprender siempre cosas y ello se debe a la posibilidad que se establecen, de que se establezcan cambios en esas conexiones sinápticas, ¿no? El aprendizaje es ilimitado en ese sentido. ¿Por qué pongo estos símbolos de positivos y negativos? Hombre, pues porque a priori esta definición parece como muy positiva, ¿no? Que siempre podemos aprender cosas, pero es un arma de doble filo porque hay aprendizajes que se fijan que pueden ser muy negativos. Prueba de ello son los trastornos emocionales, el estrés, la ansiedad, los trastornos adictivos, no dejan de ser una experiencia del entorno que está guiando una serie de experiencias que van a hacer que esas redes neuronales se conecten entre sí y fijen un aprendizaje que puede ser disfuncional o desadaptativo. Luego también tenemos la experiencia positiva de poder aprender y de poder modificar una terapia psicológica, por ejemplo, no deja de ser un ejemplo de neuroplasticidad positiva, por así decirlo. ¿Vale?
Centrándonos ya en el neurodesarrollo, bien, tenemos que tener en cuenta que es un proceso ordenado en el que distintas áreas cerebrales van alcanzando su madurez, como os explicaba antes, desde las áreas posteriores, es decir, de atrás hacia adelante. Y esto es lo que nos permite entender por qué se dan una serie de cambios y de circunstancias y de comportamientos en una etapa vital o en otra. Por un lado, tenemos lo que se va distinguiendo en las diferentes etapas es que en la etapa prenatal hay un desarrollo anatómico. Bueno, los bebés nacen con el cerebro ya formado, pero es cierto que es un cerebro muy plano, muy liso, ¿no? Está ahí y lo que va a ir haciendo poco a poco, aparte de generar todas esas redes de conexión neuronal que comentaba, también va a ir formándose en el sentido de que, como ella es muy planito, se va a ir arrugando y generando precisamente esas áreas, constituyendo esas áreas y esas funcionalidades que comentaba. Luego tendríamos la primera infancia, de 0 a 3 años. Aquí, bueno, el principal desarrollo o el principal hito sería la autonomía motora, ¿no? Lo que os comentaba. Aquí es cuando aprenden a andar, aprenden a moverse de las capacidades perceptivas, ¿no? Pero quizás esta llame más la atención. Son las habilidades motoras las que van a desarrollarse, sobre todo, y además en esta área lo que tenemos es que precisamente eso, ¿no? El cerebro aumenta de volumen. De hecho, es hasta los 15, 18 meses, si mal no recuerdo, hasta cuando el perímetro craneal va a ir creciendo a lo largo de toda la vida, ¿no? Hasta, bueno, a mediados o a final de la etapa infantil, antes de la adolescencia, digamos que es como que ha alcanzado ya un punto de desarrollo importante, luego va a ir creciendo un poquito más, pero a menos velocidad. Y es aquí, precisamente, lo que llama la atención también es, bueno, sabéis que están las fontanelas, que aparte, que es esa partición, ¿no?, en el cráneo del bebé, que aparte de tener esa funcionalidad de pasar por el canal de parto, también permite que ese cerebro vaya aumentando, ¿no? El tamaño de la cabecita del bebé o de la bebé va a ir aumentando mucho, mucho, mucho en esta primera etapa. Luego tendríamos de los 3 a los 10 años, que aquí estamos hablando de infancia, va a acontecer sobre todo ese desarrollo del lenguaje y todo lo que conlleva, y lo que comentaba, ¿no? Al final de esta etapa lo que vamos a tener es como un máximo volumen de desarrollo cerebral. No quita que esto va a ser el máximo en todo lo que sería la vida de la persona, ¿no? Pero sí en relación a ese crecimiento, ¿no? Luego el crecimiento va a disminuir y se va a producir de una forma mucho más lenta. Luego tenemos la adolescencia, ¿no? Hito importante porque, bueno, en la adolescencia es cuando situamos esa adquisición de la identidad personal. Aquí ya no es tanto el crecimiento de la estructura del órgano cerebral, sino la reorganización estructural que se produce. Y precisamente hablaba al principio de esa poda neural, ¿no? Esto va a ser clave en la etapa adolescente. Centrándonos más en la etapa adolescente, que, bueno, al fin y al cabo es una de las cuestiones donde esos cambios, lo que comentaba, ¿no?, van a repercutir muchísimo en ese comportamiento y nos van a llamar la atención, ¿no? Bueno, tener en cuenta que, aparte de esos cambios neurológicos, se dan una serie de cambios a nivel socioemocional, cognitivo, físico, sexual, ¿no?, a nivel de hormonas sexuales. Con lo cual estamos ante una etapa vital en la que, como el propio fondo indica, hay ahí pues una tormenta emocional, una tormenta sexual, madurativa y precisamente, pues bueno,
Esto, obviamente, si lo interaccionamos con ese desarrollo que se está dando o ese cambio a nivel cerebral que se está dando, pues vamos a obtener lo que conocemos como adolescencia y ese comportamiento característico del adolescente, ¿no? A nivel de cambios neurológicos, por un lado, lo que comentábamos, ¿no? Hay un fortalecimiento de la sinapsis, no deja de ser un mecanismo adaptativo porque, por un lado, vamos a fortalecer aquellos aprendizajes, ¿no? Por así entendernos, que no son más útiles y que van a perdurar a lo largo del tiempo. Y, por otro lado, van a haber nuevos circuitos, nuevos aprendizajes que van a ser útiles para el adolescente. Y, por el otro lado, se van a eliminar aquellos que son superfluos, que no son útiles y que, bueno, de alguna manera también dejan espacio para aquellos conocimientos que sí que son útiles y prácticos, ¿no? Digamos que, bueno, por establecer un símil, es como que hacemos un reseteo. El cerebro tiene esa capacidad ilimitada de aprendizaje, pero también necesita ir borrando otras cosas para poder aprender más nuevos aprendizajes, valga la redundancia. Vale, luego además tenemos característica, ¿no? Si recordábamos las áreas de la corteza, cerebral, teníamos que precisamente, el área posterior era la que primero maduraba, el área anterior será la última. Y aquí es donde se situaba la corteza prefrontal, donde se ubicaban las funciones ejecutivas, ¿no? La planificación, la toma de decisiones, donde yo lo llamo, cuando lo explico, ¿no? Esto en otras charlas, en terapias de grupos y demás, donde situamos el policía, ¿no? La ética, la moralidad. Aquí es donde va a estar situada y precisamente en los adolescentes, como aún no está madura, va a ser menos eficiente. Y además, por otro lado, lo que tenemos muy hiperreactivo es el sistema límbico. El sistema límbico es el que nos permite procesar emociones y recompensas, ¿vale? Aquí tiene un papel fundamental la dopamina. El compañero Salva hablaba también de ello, ahora lo retomaré porque creo que también es importante mencionarlo, especialmente en relación con los procesos adictivos que voy a tocar como especialista que soy en ello. Y bueno, pues obviamente si tenemos un cerebro muy emocional en estos momentos, pues todo esto se traduce en esta serie de comportamientos. Hay una regulación emocional mucho más torpe, hay mayor impulsividad, asunción de riesgos, búsqueda de sensaciones, que vemos que todas esas características nos pueden ser factores de riesgo para el desarrollo ahora veremos qué. Habrá dificultades en la elección de metas o objetivos porque no deja de ser una función, la elección de metas o objetivos va muy ligada a la planificación y esta se sitúa en esa corteza prefrontal que no es del todo eficiente, por así decirlo, y luego una falta de adecuación a las normas sociales o un deseo de transgresión a la norma, ¿no? Y precisamente por esos cambios a nivel estructural que os estoy explicando. Además, vamos a tener la influencia de las hormonas sexuales. Las hormonas sexuales van a favorecer la maduración de una región en ellos y otra región en ellas. En ellos va a favorecer la maduración del lóbulo inferior parietal, por lo tanto, ellos van a ser más diestros en esas tareas espaciales. Luego, por otro lado, la hormona sexual masculina, la testosterona, va a favorecer comportamientos de agresividad, de competición, de interés en los deportes y el sexo, ¿vale? Biológicamente van a ser además más impulsivos y suelen ser más temerarios porque confían más, por esa agresividad, esa impulsividad, confían más en esa capacidad de éxito. Lo que les llega a ser, pues eso, muy competitivos. Por otro lado, en las mujeres, en ellas, vamos a encontrar que las áreas o el área más que se va a desarrollar antes o que va a madurar antes va a ser la corteza prefrontal.
especialmente donde está ubicado el lenguaje. Esto llama la atención ya incluso desde primera infancia, ¿no? Porque, bueno, es bien sabido que hay muchas nenas que aprenden a hablar antes que los nenes, ¿no? En la adolescencia esta tendencia continúa y esta área va a estar mucho más desarrollada. De hecho, en la etapa adulta también las mujeres tenemos este área más desarrollada, pero en la adolescencia va a desarrollarse antes y, por tanto, las mujeres vamos a procesar mejor el lenguaje. Y corteza prefrontal, no olvidemos que era encargada de funciones ejecutivas, de planificación, de ese policía del que hablaba, pues por lo tanto ellas procesan mejor el lenguaje, pero es que también van a ser menos impulsivas, menos agresivas y van a tener mayor control del riesgo. ¿Vale? Luego además la hormona sexual femenina, los estrógenos, va a favorecer el interés por la intimidad, la aprobación y las relaciones sociales, ¿no? Ellas van a buscar más pues, el estar con sus amigas, hablando, y todo esto les provoca mucho mayor bienestar, mientras que ellos van a querer buscar quizá pues esa competición, el estar en los deportes y esa obsesión en un momento dado por el sexo. Vale. Es importante también mencionar en esta etapa la relación con el sueño, ¿no? Y es que, se dan unos cambios en los que la melatonina, que es la hormona que regula el sueño, tiene unos niveles muy altos en la tarde-noche y bajos por la mañana. Esto explica por qué hay adolescentes, o la mayoría de los adolescentes, que cambian ese ritmo y se quedan hasta las tantas de la noche desvelados y luego por la mañana no hay quien los despierte. Y eso era como dato curioso, pero me parece importante nombrar el sueño como factor clave a la hora de fijar el aprendizaje, ¿no? A la hora de fijar el aprendizaje y procesar lo vivido. Influye claramente en los procesos de memoria, de atención y de regulación emocional, en esa neuroplasticidad de la que hablábamos. Raquel también comentaba, ¿no?, la importancia del sueño, lo comentaba a nivel general. Pues bien, en los adolescentes es fundamental, especialmente de cara a etapas de exámenes, de aprendizaje y de máximo rendimiento. Aquí ya nos iríamos a lo que es el cerebro del adolescente, el circuito de recompensa cerebral, que ya había mencionado Salva, si no recuerdo mal, en su ponencia, y que al fin y al cabo este circuito es algo que las personas que nos dedicamos a la parte de adicciones, los que trabajamos tanto en tratamiento como en prevención, explicamos continuamente, ¿no? El circuito de recompensa, que os había mencionado también, que estaba vinculado al sistema límbico, no deja de ser ese circuito cerebral que proyecta dopamina. ¿Qué es la dopamina? La dopamina es el neurotransmisor que nos indica que algo es placentero, algo es bueno, ¿no? Para mí, algo me gusta. Este circuito está interconectado también con la corteza prefrontal. Recordemos que es aquella encargada en la toma de decisiones, en la planificación, en la atención, en la memoria, etcétera, ¿no? No voy a entrar mucho en lo que sería la estructura neuroanatómica y la estructura y las proyecciones neurobiológicas que produce, pero sí entender que este es el circuito que se activa precisamente ante esas actividades placenteras que comentaba, porque es el que libera dopamina. ¿Qué ocurre con determinados comportamientos? Pues existen los reforzadores naturales, que son aquellos que provocan esa liberación de dopamina y que son funcionales, que son sanos, como puede ser la comida, el agua y el sexo. Esos son, digamos, los básicos, los presentes en la naturaleza y que tienden o programan a nuestro cerebro para que repitamos esa actividad, ¿no?, por el bien de nuestra supervivencia y de la supervivencia de la especie. ¿Pero qué ocurre con determinados comportamientos que liberan dopamina? Pues que son susceptibles de generar adicción. Por tanto, y aquí es donde entra
lo que ocurre con el consumo de sustancias o la realización o el acto de determinadas conductas susceptibles de adicción, como puedan ser pues, el juego, las compras y las nuevas tecnologías bueno, y las nuevas tecnologías como lo que pasa es que más específicamente pues bien redes sociales, bien determinadas aplicaciones, ¿no? ¿Qué es lo que ocurre con estas? Pues que actúan directamente en este circuito de recompensa, ¿no? Además tenemos que los adolescentes pues tienen mayor reactividad a la recompensa, ¿no? Digamos que este circuito lo tienen súper activo. Tienen mayor reactividad, tienen mayor velocidad en la adquisición de este mal hábito, ¿no? De este mal hábito, pero precisamente porque hay mayor reactividad. Y además no experimentan consecuencias negativas. Esto me parece algo importante porque, bueno, aparte de que está neurobiológicamente el cerebro preparado o programado para que no pueda medir esas consecuencias a largo plazo, luego además es que por la etapa vital en la que se encuentran y el cómo y a nivel físico, el cómo se encuentran, pues no experimentan los efectos o las consecuencias negativas de la misma forma. Y pongo el ejemplo claro del alcohol. No es lo mismo una resaca cuando uno es jovencito o es jovencita que cuando tiene determinada edad, ¿no? Entonces, claro, perdón, que te corte. Es que tenemos 5 minutos. Termino rápido, voy acelerando. Perfecto. Gracias, Patri. Vale, entonces, pues obviamente esto va a mediar mucho en cómo el cerebro vaya a adquirir y vaya a procesar esa adicción, o vaya a generar esa red de conexión neuronal, ¿no? De la que hablábamos, ese aprendizaje. Bien, distinguir entre adicciones a sustancias y adicciones comportamentales, entender que con todo lo que estaba comentando antes, ¿no? Esas características, la impulsividad, la búsqueda de sensaciones, la necesidad de aprobación social, esto va a influir precisamente en ese inicio, en el consumo de sustancias. Y además tener en cuenta, pues precisamente, ¿no? Las sustancias legales que tienen esas características de disponibilidad y aceptación social, ¿no? Son más accesibles para los y para las jóvenes. Luego, además, las adicciones comportamentales activan el mismo circuito de recompensa, lo que os comentaba, ¿no? No me voy a reiterar y además por el tiempo. Pero además tener en cuenta que estas son más invisibles porque no generan esas mismas consecuencias negativas o porque no son las consecuencias que generan no son tan evidentes, ¿no? A nivel físico o a nivel social. Cada vez más estamos viendo que sí que las genera, pero no de la misma manera que las adicciones a sustancias. Además, las adicciones comportamentales tienen una serie de características que las hacen muy atractivas, como son el anonimato, el hecho de que son muy accesibles, porque hoy en día las tenemos a disposición en formato móvil, o pues, al fin y al cabo, pues eso, el hecho de poder conectarnos en cualquier momento y en cualquier lugar. Vale. Ahí vamos, ¿no? El cerebro y las nuevas tecnologías, yo creo que ya han repasado, pero bueno, por dar unas pinceladas también, tener en cuenta que estas son susceptibles de generar adicción precisamente por activar ese circuito de recompensa cerebral del que estábamos hablando. Se ha demostrado, existen estudios y evidencia de que no producen ningún efecto positivo en el cerebro, que no nos engañen con aplicaciones que puedan desarrollar el cerebro de nuestros hijos o de nuestras hijas o potenciar determinadas funciones ejecutivas como atención, memoria, etc. Tienen la capacidad de tener unos estímulos veloces y diversos que interfieren en los procesos de atención, con lo cual estamos generando o distorsionando el proceso de atención y haciendo que precisamente cada vez más cueste, y esto lo podemos experimentar nosotros mismos, que cada vez más nos cueste sostener la atención. Pues si lo trasladamos encima a los nativos digitales, vemos que están empezando a aparecer y cada vez más existen problemas y trastornos de déficit de atención.
e interfieren en la motivación y en los intereses. Por tiempo no voy a poder detenerme mucho en esa explicación, pero al igual que las adicciones a sustancias, las adicciones comportamentales o las nuevas tecnologías usurpan también esa motivación, esos intereses hacia otras actividades, ¿no? Por esa dopamina que se genera en ese circuito del que hablábamos. Termino rápidamente con algunas pautas y no me voy a detener en ellas porque la mayoría de mis compañeros y de mis compañeras ya las han nombrado, pero básicamente en la etapa infantil, ¿qué podemos hacer para potenciar el desarrollo de nuestros hijos y nuestras hijas? Propiciar un vínculo de apego seguro, tal cual expresaba Rosa. Evitar las nuevas tecnologías, al menos hasta los 3 años. Idealmente, como comentaba Salva, de hecho, los Bill Gates, el director de Apple, demás, tratan de evitar que sus hijos tengan acceso a estas nuevas tecnologías hasta edades más avanzadas. Pero bueno, vamos a tener en cuenta que vivimos en sociedad, vivimos en un mundo muy digital y que van a tener acceso. Entonces, luego será el uso, la educación que hagamos en ese sentido, ¿no? Garantizaros que el mejor entretenimiento sois vosotros y vosotras para vuestro hijo, dedicar tiempo de calidad, potenciar la inteligencia emocional, como comentaba Raquel, necesario el aburrimiento, también por el hecho de potenciar la tolerancia a la frustración, y esta es la que nos va a ayudar a poder luego desenvolvernos de una forma más eficiente. Y no olvidemos la parte más intuitiva, más creativa. Hay veces que la educación se ha encargado de centrarnos en esa parte más racional, en un pensamiento más lógico, y hay que enriquecer también esa parte más creativa, especialmente presente en esta etapa infantil y que poco a poco vamos perdiendo a medida que vamos creciendo, ¿no? En la etapa adolescente sería comprender esos cambios de los que hablaba, establecer una comunicación abierta y honesta que nos permita, pues, establecer a su vez límites consensuados, evitar exceso de control y sobreprotección, ya alguna pincelada también comentaba Rosa desde la perspectiva del apego, importante el modelado que ejerzamos, especialmente y hablando de lo que nos concierne con esta jornada, con el tema de las nuevas tecnologías, y favorecer otras actividades sobre las TICs. Deportes, tiempo en familia, ocio alternativo, que también comentaba el compañero Álvaro, ¿no? Lo que sí, aportaros especialmente, bibliografía en la que me he podido apoyar para poder realizar la presentación, recomendar altamente este libro. Para quien no lo haya leído, es muy útil, muy interesante y creo que muy práctico.